¿sí? Así que vamos a prestar atención, ¿verdad? Vamos a hacer gasto cardíaco y retorno venoso, digamos, justifica todo el cierre de cardio. Circulación fetal y postnatal, en verdad, va a ser más simple, es cuestión de simple esquema, ¿ok? Y vamos a cerrar con algunas malformaciones congénitas. Entonces, empecemos. Muy bien. El gasto cardíaco y retorno venoso, ¿sí? Ustedes ven una lista de términos, ¿sí? Esto es de definición y esto es de una ecuación que pueda tener. Y el gasto cardíaco y el retorno venoso son los dos parámetros más importantes, ¿sí? Son los dos parámetros más importantes. Son los dos parámetros más importantes. Para hablar de función vascular, bien, el retorno venoso nos habla de función vascular y el gasto cardíaco de función cardíaca. ¿Bien? Entonces, la cuestión es saber qué es gasto cardíaco y qué es retorno venoso, si es lo mismo o no es lo mismo. Entonces, para entender esto, tenemos que ver que el corazón como tal es un sistema continuo, que es en paralelo. Claro, perfecto. La circulación puede ser en paralelo según los órganos, pero en general entrar al lado derecho, ¿sí? Va a continuar y va a salir por el lado izquierdo. Por lo tanto, un nombre más adecuado, en verdad, entre circulación menor y mayor, va a ser decir que se encuentra en serie, ¿sí? Que se encuentra en serie. Ojo, vas a encontrar alguna literatura o cuando te hablen de la circulación de un órgano respecto a otro, que se encuentra en paralelo. Pero es mejor decir que está en serie para entender los dos factores de gasto cardíaco y retorno venoso. ¿Bien? Entonces, me vas a para explicarte cada uno de los factores. ¿Ya? Ahí está. No sé que reconoces este dibujo. Bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, ese es un corazón. Bien, esto de acá viene a ser la parte de la circulación pulmonar. ¿Sí? Y esto de aquí es el callado. Si nosotros esto de aquí lo vemos por dentro, sabemos que aquí, ¿sí? Hay un tabique interventricular. Bien. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, lo que sale, ¿sí? Bien, lo que sale de aquí, bien, del ventrículo izquierdo, es el volumen sistólico, es el volumen que va a recorrer toda la circulación de tu cuerpo, bien. Va a salir por aquí y ir por el callado de la aorta. Por otro lado, aquí tienes la aurícula, la tienes la vena cava. Muy bien, listo. Entonces, el gasto cardíaco tiene una formulita. Vamos a ponerlo aquí. Un gasto cardíaco es igual a, y anótalo en verdad, porque estas fórmulas tienen una explicación, en verdad. Hoy día que hemos resuelto el caso, se han dado cuenta que es muy útil saber cuál es la lógica de cada fórmula. El gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por el volumen de eyección. Bien. Ya. Ahora vemos eso de ahí, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Bien. Entonces, cuando hablemos de gasto cardíaco, vamos a pensar por este lado, por el lado izquierdo. ¿Cuánto volumen sale en un tiempo determinado? Por ejemplo, si nosotros tenemos una eyección de 70 mililitros en cada minuto, 70 mililitros por minuto, ¿sí? Ver cuántas contracciones. Vamos a colocar un promedio de 70 contracciones por minuto, ¿sí? 70 veces que hay sístole en un minuto. Multiplicamos y nos salen 4.000 por minuto. Bien, aproximado casi de 5 litros por minuto, lo cual corresponde a nuestro gasto cardíaco. 5 litros por minuto. Entonces, el gasto cardíaco es la cantidad de, ojo, ¿no? Por unidad, ¿sí? Volumen por unidad de tiempo. Perfecto. Por otro lado, el retorno venoso
es la cantidad de volumen, ¿sí? Aquí no es por unidad de tiempo, aquí simplemente es cantidad de volumen. Cantidad de volumen que llega a la aurícula. ¿Bien? De estos factores que se miden por la derecha, en la aurícula. Después, si ustedes leen, se van a dar cuenta que puede ser en cualquiera de los lados. A ver. Doctor, ahí cómo se escucha. ¿Ya se escucha mejor o se escucha igual? A ver, permítanme un momento. Vaya, es esto. Después lo subo. ¿Ahora qué tal se escucha? ¿Igual? ¿Mejor? Perfecto. Sí, era lo que supuse entonces. Genial. Ya, volvemos. Muy bien, entonces, gasto cardíaco es cuánto volumen sale, ¿sí? Cuánto volumen sale de nuestro ventrículo izquierdo por unidad de tiempo, por un minuto. Mientras que el retorno venoso es cuánto volumen llega a nuestra aurícula derecha, ¿sí? Entonces, hay ciertos parámetros que ya son muy conocidos, ¿no? Gasto cardíaco y retorno venoso. Pero cada uno solamente tiene una fórmula, para lo cual tenemos que considerar todas las variables y entender qué significa cada uno. Entonces, el gasto cardíaco es el volumen sistólico o el volumen de eyección por unidad de tiempo, ¿sí? Es cuánto de sangre, ¿sí? Es cuánto de sangre yo expulso, eyecto por un minuto, porque esa es la unidad que vamos a usar. Y la fórmula es la siguiente. Gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Muy bien? Por volumen sistólico. Retorno venoso. Retorno venoso es el volumen de sangre, ¿sí? Volumen de sangre, como es venoso, acuérdense. ¿Sí? ¿Hacia dónde va a tener que llegar? Es el volumen de sangre que retorna o regresa, ¿sí? A la aurícula derecha. ¿Qué, doctor? ¿No hay retorno venoso en la izquierda? Ya. Y así me van a preguntar con varios parámetros. La cuestión es que los valores de retorno venoso, ustedes tienen que conocerlo en la cámara donde mejor se pueda medir y si es que tiene retorno venoso. La aurícula izquierda llegan 4 venas pulmonares, pero la sangre que llega es arterial, ¿sí? El retorno venoso es de aurícula derecha y el gasto cardíaco es de ventrículo izquierdo. Muy bien, perfecto. Aquí no hay fórmula, ¿bien? Aquí no hay fórmula. Resistencia vascular periférica. ¿Qué es la resistencia vascular periférica? Tenemos nosotros todo aquí el organismo, ¿sí? Todo el organismo. Entonces, miren el grosor de la aorta. El grosor de la aorta, y cada cierto tramo va a hacerse más angosto. Y cuando llega a la microcirculación, mucho más. ¿Sí? ¿Recuerdan la microcirculación? De 4 a 5 micrómetros, ¿sí? Para lo que son arteriolas, ¿sí? Bueno, la arteria nutricia, arteriolas, metarteriolas y capilares, ¿verdad? Se van a ir haciendo más angostas. Aquí va a retomar su tamaño, va a ir ampliándose y va a llegar a la aurícula derecha. Entonces, sabemos que los grandes vasos tienen un gran diámetro, un gran calibre. Los vasos menores tienen menos calibre. Entonces, aquí la relación es la siguiente. A mayor calibre o diámetro, ¿sí? O radio, que es la medida que usamos, si hay más radio, como en los grandes vasos, la resistencia, bueno, radios, perdón, así, con minúscula, la resistencia es menor, ¿sí? La resistencia es menor. De todo el organismo, yo les dije en la clase anterior, la estructura que regula la presión arterial son las arteriolas. ¿Por qué? Porque dan mayor resistencia. Entonces, la resistencia vascular periférica, ¿sí?
viene dado por la fuerza, ¿sí? Por la fuerza que contiene el flujo de sangre. ¿Cómo tenemos aquí la relación de flujo, de volumen o del radio? Es que si el radio, ¿sí? Si es un radio más grande, mientras más grande sea el radio, imagínense, ¿ok? Una tubería grande, ¿sí? Mientras más grande es el radio, hay menor resistencia. Mientras más pequeño es el radio, como en las arteriolas, hay mayor resistencia. Esto ocurre ¿dónde? En los capilares, en las arteriolas. Esto ocurre en la aorta, en la cava. ¿Bien? ¿Y qué fórmula vamos a usar aquí? La de presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Sí? Esta es la otra fórmula. Muy bien. Hay más para sacar, más factores. No hay que apresurarnos. Siguiente, precarga. ¿La precarga qué es? Doctor, yo le digo que la precarga es el retorno venoso. Perfecto, es una buena comparación. Una de las comparaciones de la precarga es el retorno venoso. ¿Es lo mismo entonces? En cuestión de entendimiento, viene a ser lo mismo la precarga y el retorno venoso. La verdad que sí. Sin embargo, estos factores, ¿sí?, se asocian más que todo al volumen sistólico. Esos son las variables que afectan el volumen sistólico. Por eso es que están separadas. Pero en cuestión de entendimiento es lo mismo. La precarga es el volumen de sangre, que llega, ¿sí?, que llega para ser bombeado. Llega a ser bombeado. Perdón, no es para ser bombeado. ¿Bien? Ojo, así como yo les dije, el retorno venoso es derecho y el gasto cardíaco es izquierdo, ventrículo izquierdo, la precarga, ¿sí?, la precarga va a estar en ambos lados, derecho e izquierdo. ¿Bien? Tú vas a tener precarga como todo volumen que llega al corazón y que posteriormente va a ser eyectado. ¿Bien? Todo volumen el cual va a ser eyectado. ¿Por qué? Porque el retorno venoso, miren, es esto. Llega de la cava inferior, llega de la cava superior. La precarga significa cuánto volumen ha llegado hasta aquí, hasta el ventrículo. Supongamos que tú tienes una comunicación aquí, una comunicación allí. Entonces la sangre de aquí va a regresar a este lado. ¿Muy bien? Va a regresar. Entonces la precarga más que todo nos mide cuánto volumen llega al ventrículo para finalmente ser eyectado. En el ventrículo derecho, obviamente, para salir hacia el pulmón, y en el izquierdo hacia la circulación sistémica. Pero muchas veces, como les digo, para entendimiento, precarga y retorno venoso van a simular ser lo mismo en muchas situaciones. ¿Muy bien? Sigamos. Postcarga. La postcarga, por eso, muchos lo van a confundir con el gasto cardíaco. Pero la postcarga es es la fuerza que se opone a la eyección de la sangre. ¿Qué doctor se opone a que la sangre salga? Debe ser entonces en los hipertensos. No, en todos. ¿Por qué? Tú partes de un vaso grande, aquí, a algo pequeño. Algo así. Pasas de una resistencia menor, de poca resistencia, a gran resistencia. ¿Bien? Gran resistencia. Entonces, cuando tú tienes esta diferencia de poca resistencia a gran resistencia, ¿sí? Esto de aquí es la fuerza que se opone. Va a haber una fuerza que se opone. Es como cuando tú tienes una jeringa, ¿sí? Tienes tu jeringa ahí y tienes una aguja que se conecta aquí. Si tú presionas el émbolo, puede ser fácil al comienzo, pero te va a poner resistencia a este extremo. Muy bien, lo mismo aquí. Esa resistencia que se opone a que la sangre salga se llama postcarga. Bien, postcarga. Tampoco hay una fórmula, ¿sí? Tampoco hay una fórmula, pero es la fuerza a la que se opone. Obviamente, si es un paciente hipertenso va a ser mayor, ¿sí? Si hay una estenosis de la aorta va a ser mayor. Bien. Contractibilidad. Contractibilidad es la fuerza, ¿sí? La fuerza con la que se va a expedir, se va a eyectar la sangre. Es la fuerza con la que se va a eyectar la sangre. ¿Bien? Es la fuerza. Perfecto. Entonces, tenemos precarga, poscarga y contractibilidad. ¿Bien? ¿Quedaron claros los factores, doctores? ¿Sí? Perfecto. Doctora, ¿quedó claro
¿Los términos? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Como les digo, es cosa de práctica. Después ya ustedes van a conocer los términos y nadie va a poder decirles nada contra eso. Entonces, el primer término es gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, el gasto cardíaco, tenemos dos fórmulas. Esta es la que todos conocen. Frecuencia cardíaca por resistencia vascular periférica. ¿Bien? Entonces, el gasto cardíaco, ¿sí? Es como les dije, es la cantidad de sangre. Vamos a poner aquí. Es la cantidad de sangre. ¿Bien? Es la cantidad de sangre que sale del corazón. Va a salir. Va a recorrer todo el organismo. La personita, ese dibujo que ya lo conocen. Y va a regresar, ¿verdad? Aquí va a ir por las arterias y aquí va a regresar por las venas. ¿Y va a regresar a dónde? A la aurícula derecha. Es por ello que en tu Guyton tú vas a leer que dice el gasto cardíaco, ¿sí? Va a ser equivalente al retorno venoso. ¿Sí? En una persona totalmente sana estamos hablando, en una persona sana. ¿Sí? Todo lo que está en tu Guyton, en la parte de las teorías, obviamente corresponde a una persona sana, sin ninguna enfermedad que pueda alterar uno de los parámetros. Entonces, ¿qué dice? Que el gasto cardíaco, lo que sale de aquí, tus 5 litros por minuto, ¿sí? Sale, debe ser lo mismo que está regresando. Y tiene mucha lógica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un sistema en serie. Perfecto. Este dibujito lo justifica, miren. Lado derecho, lado izquierdo. Vas a los pulmones, pasa al lado izquierdo, y el 14% igual, va hacia el cerebro, y es lo mismo lo que regresa. Al corazón también, al vaso, a los riñones, al músculo, y a otras partes como la piel y otras. ¿Muy bien? Entonces, el retorno venoso debe corresponder, ¿sí?, al gasto cardíaco. Muy bien, deben corresponder en una persona sana, ¿sí? Porque supongamos que tú tienes aquí, supongamos, ¿ok? Que aquí yo te genero una obstrucción en la vena cava. ¿Va a llegar lo mismo? No, ¿verdad? Entonces, eso no es una persona que esté sana. Pero una persona sin ninguna enfermedad deben corresponder retorno venoso y gasto cardíaco. Entonces, la fórmula que tenemos para gasto cardíaco es esta. Frecuencia cardíaca por resistencia vascular periférica. Bien, vamos aquí. Vamos a dejar esto de lado. La frecuencia cardíaca, ¿sí?, por el volumen, aquí, perdón, aquí es volumen sistólico, no es resistencia, volumen sistólico. Mil disculpas. Volumen sistólico. ¿Sí? Entonces, el volumen sistólico, ¿sí?, tiene tres factores que lo regulan. Contractibilidad, la poscarga y la precarga. A ver, doctor, explíqueme. Fácil, chicos. Tú vas a contraer a un músculo, ¿sí? Nosotros tenemos aquí el corazón, y la sangre va a llegar. Entonces, ¿qué va a hacer el músculo? El ventrículo va a aumentar para contraerse, y luego va a hacer esta maniobra. Va a contraer sus paredes para que la sangre salga, ¿sí? De lo que está así dilatado, por decirlo, bien, va a generar aumento de presión, ¿sí? Aumento de presión para que vaya a ganar, para que llegue a ganar a la presión de la aorta y logre eyectar la sangre. Bien, lo que ustedes conocen como contracción, ¿sí?, en las fases cardíacas, contracción isovolumétrica. Bien, contracción isovolumétrica. Bien. Aumenta la presión, el volumen se mantiene, y una vez que gana en presión el ventrículo izquierdo a la aorta, logra eyectar la sangre. Entonces, si esa fuerza con la que se contrae aumenta, ¿sí?, aumenta por obvias razones el gasto cardíaco. Bien, gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Por volumen sistólico. Obviamente esto es directamente proporcional. Si aumenta la frecuencia, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. ¿Sí? Son directamente proporcionales. Entonces, esa fuerza, ¿sí?, para expulsar la sangre, para eyectar la sangre, se llama contractibilidad. ¿De quién depende? De los receptores beta 1 del corazón. Si yo estimulo a los receptores beta 1 del corazón, voy a hacer que la contracción sea más fuerte. Muy bien. ¿Qué medicamento estimula beta 1? Noradrenalina, por ejemplo. Muy bien.
¿Qué más? La concentración de sodio y de calcio intracelular. Bien, si yo tengo más calcio o permito más calcio dentro de la célula, va a tener más puente para que el miocito cardíaco pueda contraerse, ¿verdad? Perfecto. Entonces la contractibilidad es la fuerza, ¿sí? Para poder expulsar la sangre del ventrículo izquierdo. Genial. La poscarga. La poscarga se refiere a la fuerza o a la resistencia, ¿sí? A la resistencia que se opone, la resistencia que se opone a la eyección. Muy bien. Obviamente es a la inversa. Perfecto. Esto es directamente proporcional. Esto es inversamente proporcional. Si tú tienes mayor resistencia, vamos a poner aquí, tú quieres eliminar esto. Y tienes esto. Aquí hay mayor resistencia. Si hay mayor resistencia, el volumen que tú vas a sacar es menor. ¿Sí? Porque no vas a lograr pasar mucho por aquí. Pero si tienes poca resistencia, todo va a salir. Poca resistencia, el volumen que tú vas a sacar es mucho mayor. ¿Bien? Entonces, por lógica, doctores. Aquí, síganme, por favor. El volumen sistólico, ¿sí? El volumen sistólico va a aumentar si mi resistencia es baja. Pero si mi resistencia es mayor, como en un paciente hipertenso, el volumen que yo voy a sacar es menor. Entonces, si la poscarga, ¿sí? Si la poscarga, la resistencia, si la poscarga es mayor, yo voy a tener poco volumen. Por eso es opuesto, es inversamente proporcional. ¿Bien? Es inversamente proporcional. Y finalmente la precarga. La precarga es el volumen, ¿sí? De sangre que retorna, ¿sí? Al corazón. ¿Sí? Que va a ser eyectado. A más volumen, si tú le das más volumen, si lo llenas de más volumen, vas a tener más volumen para eyectar. A más volumen que le brindas, más volumen para poder ser eyectado. La ley de Frank-Starling es directamente proporcional. Muy bien. Estos son los tres factores, nunca se olviden. ¿Sí? Contractibilidad, poscarga y precarga. Muy bien. Si yo me contraigo más, voy a aumentar el volumen. Si yo aumento mi precarga, le doy más sangre para que bote, también voy a aumentar mi volumen. Pero si yo hago resistencia, mi volumen va a disminuir. Es el único que es opuesto. Muy bien. Perfecto. Y por el otro lado tenemos la frecuencia cardíaca sola, que la única forma de yo modificar mi frecuencia cardíaca, por ejemplo, va a ser en el ejercicio. Muy bien. O va a ser con un medicamento en particular que solo te modifique frecuencia cardíaca. Y como les decía hoy día temprano a los chicos, cuando hay una alteración de esta fórmula, no suele alterarse solo un parámetro, siempre es este y este. Siempre van de la mano. Es bien, bien complicado que ustedes logren encontrar un escenario donde solo se modifique frecuencia cardíaca y no volumen sistólico o viceversa. ¿Muy bien? Entonces, esta es una de las fórmulas para explicar gasto cardíaco. La otra es esta, el principio de Fick. Lo vamos a ver aquí. ¿Sí? El principio de Fick. El principio de Fick estaba hecho, en verdad, para averiguar el consumo de oxígeno. ¿Sí? El consumo de oxígeno. Entonces, la fórmula de Fick, ¿qué nos dice? Bien. El consumo de oxígeno, o el principio de Fick, es igual al consumo de oxígeno, sobre la cantidad de oxígeno arterial, ¿ok? Menos oxígeno venoso. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, esta fórmula no fue hecha con la intención de calcular gasto cardíaco, pero fue muy útil. ¿Sí? Aquí está la fórmula, ¿sí? Consumo de oxígeno, ¿sí? Doctor, pero acá dice PV, B de venoso y A de arterial. Ya. Porque esta fórmula, donde se usa o se usó la primera vez, fue a nivel pulmonar. Y tú sabes que la sangre arterial en el pulmón, ¿quién lo lleva? ¿Quién lleva la sangre arterial en el pulmón? Doctora, ¿quién lleva la sangre arterial en el pulmón? Venas pulmonares. Muy bien. La sangre arterial en el pulmón lo lleva vena pulmonar. Y por el contrario, la sangre venosa lo lleva la arteria pulmonar. Es la inversa a nuestra circulación normal, al resto de nuestra circulación.
Entonces, acá te pone, obviamente, la vena pulmonar que lleva sangre arterial, ¿ok? Por eso la fórmula es así, oxígeno arterial. Oxígeno arterial, no importa si lo lleva una vena o si lo lleva una arteria. Muy bien, tienes que ver dónde está el oxígeno arterial. Entonces, el oxígeno arterial se encuentra en la vena pulmonar y el oxígeno venoso en la vena pulmonar. ¿Sí? Perdón, al revés. Aquí es oxígeno venoso. Oxígeno venoso. Y aquí es oxígeno arterial. ¿Bien? El oxígeno venoso se encuentra en la arteria pulmonar. ¿Sí? Oxígeno venoso en la arteria pulmonar. Y el oxígeno arterial en la vena pulmonar. ¿Bien? Entonces, se da como teoría que el consumo de oxígeno, ¿sí? El consumo de oxígeno a nivel pulmonar, es de 250 mililitros de oxígeno por minuto. ¿Bien? 250 mililitros de oxígeno por minuto. Perfecto. Ese es el consumo de oxígeno. ¿Bien? Y ahora vamos a hacer la diferencia de la cantidad de oxígeno arterial y venoso. ¿Dónde está el oxígeno arterial? Aquí. ¿Sí? En la parte distal. ¿Sí? La parte del distal es oxígeno y la anterior es venosa. Bien, aquí el oxígeno está para el intercambio justamente. Entonces, la cantidad de oxígeno arterial es de 0.20 y la cantidad de oxígeno venoso es 0.15. Cuando esto se calcula, 250 mililitros por minuto, ¿sí? Esto sale 0.05, si es que no me equivoco. Muy bien. Y cuando ustedes calculan esto, sale 5 mililitros, 5.000 mililitros por minuto. Es decir, 5 litros por minuto. Muy bien. Y esto, como es conocido, es nuestro gasto cardíaco. Así es que se calculó el gasto cardíaco en verdad la primera vez. Por decir así, un accidente del principio de Fick. Y nos sale 5 litros por minuto. La otra forma es la anterior que les dije. Gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. 70 en promedio de cardíaca y 70 mililitros de sistólico. 4.900 mililitros por minuto es nuestro gasto cardíaco. Es decir, casi 5 litros. Muy bien. ¿Quedó claro cómo se calcula el gasto cardíaco? Sí. Ya, perfecto. Por otro lado tenemos el retorno venoso, ¿sí? Entonces, el retorno venoso era toda la cantidad de sangre que retornaba por vena cava inferior y vena cava superior. ¿Hacia dónde? Hacia la aurícula de izquierda, derecha. ¿Bien? Derecha. Bien, acá no es lo que llega al ventrículo para ser eyectado, ¿sí? Eso es precarga. Aquí es lo que llega a la aurícula derecha. Entonces tenemos ciertos parámetros para poder medir lo que es el retorno venoso. ¿Sí? No es muy exacto dentro de todo, no es lo que se suele hacer porque no es muy útil dentro de las medidas que hacemos, pero vale comprenderlo para cuando vemos los gráficos, pues no nos resulta complejo. Entonces hay dos variables, presión arterial derecha, es la presión que genera que la sangre llegue, ¿sí?, a la aurícula derecha. Al llegar a la aurícula derecha la presión va a aumentar, es el RAP. Y la presión arterial media de llenado. Veamos este esquema. ¿Sí? Esta es la circulación pulmonar. Entonces nosotros tenemos aquí la parte izquierda del corazón. ¿Sí? Corazón izquierdo. Sale la sangre arterial, sale de la aorta, llega a la microcirculación, los capilares, y regresa. Ya. Entonces la sangre llega hacia la parte de los capilares de la microcirculación y va en busca del retorno venoso, ¿verdad? Sí, tenemos las vénulas y las venas y así llegar hacia la aurícula derecha. Entonces, uno de los parámetros que se ve aquí es la presión arterial media de llenado. ¿Sí? Esta sangre, así como tiene una presión, a ver, para hacerles un paralelo, la sangre cuando sale del ventrículo izquierdo, ¿sí?, va a generar una presión. Esta, presión arterial media, ¿sí? La presión arterial media. O sea, lo que nosotros medimos, por ejemplo, cuando alguien toma la presión, es la presión arterial, sistólica y diastólica. A partir de allí se puede tomar la presión arterial media. Muy bien. Su equivalente por el otro lado, ¿sí?, es una presión que va a hacer que la sangre llegue hasta la aurícula derecha. Y eso se llama presión arterial media de llenado. ¿Sí? Presión media de llenado. Bueno, no es presión arterial, perdón, es presión media de llenado. Presión arterial. Presión media de llenado, nada más. Presión media de llenado, porque ya estamos en la parte venosa. ¿Sí?
Entonces, esta presión media de llenado se encarga de ¿qué? De que con su valor adecuado la sangre llegue hacia la aurícula derecha y cumplir un retorno venoso adecuado. ¿Perfecto? Muy bien. Estos son otros parámetros, dejarlos de lado, no hay mucha importancia. Ahora, ¿por qué es importante esto, doctoras y doctores? Porque el volumen sanguíneo y el compliance venoso, ¿sí?, van a generar una alteración en esta presión de llenado. Esta presión de llenado, que ustedes como ven es 7, es muy baja. Compárenla con la media, 93. Es una diferencia abismal, ¿sí? Tiene una diferencia abismal. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si estos parámetros cambian, mi presión media de llenado va a cambiar. ¿Bien? Volumen sanguíneo, ¿qué significa? Supongamos que el volumen sanguíneo que sale del lado izquierdo es poco, es disminuido. Hay poco volumen sanguíneo. Por lo tanto, mi volumen que va a retornar, ¿sí?, volumen sanguíneo arterial voy a poner, que está por aquí, ¿sí?, es poco, mi volumen sanguíneo venoso también va a ser menor. Muy bien, por lógica. Porque yo que les dije, todo lo que sale aquí tiene que corresponder a lo que está en el lado derecho. Bien. Por el contrario, si aumenta, también mi volumen sanguíneo que va a regresar va a ser mayor. ¿Sí? Esta variable no es muy compleja de entender, pero el compliance venoso sí. ¿Ok? ¿Qué pasa con el compliance venoso? El compliance, vamos a poner aquí, acá, el compliance significa qué tanto se distiende, qué tanto se distiende o se estira un vaso. Aplica para arteria, aplica para vena. En este caso, como es venoso, para vena. Muy bien. Entonces, si tú tienes más compliance, significa que tus venas se dilatan más, se estiran más. Aquí quiero que lo compares con un globo. Todo un globo lo conectas a un caño, ¿sí? Esa es tu llave, el extremo del cañito, y tienes un globo. Muy bien. Un globo de carnaval, ¿ya? Tú lo conectas y lo llenas de agua. ¿El globo es rígido o se distiende? ¿Qué pasa con el globo? Perfecto, doctor. Perfecto, doctora. Se distiende. Muy bien. Se distiende. Muy bien. Eso significa que su compliance es grande, ¿verdad? Tiene un gran compliance. Tiene un gran compliance. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿pero qué pasa si eso lo ponemos en el cuerpo? ¿Qué pasaría? Voy a ponerte aquí. Una persona de pie. Algo así. Un poco exagerado. ¿Ya? Algo así. Entonces yo te envío sangre así, ¿no? Por la aorta. Bien. Llega hasta los extremos y tiene que subir, ¿verdad? La idea es que suba. Yo te envío un montón de sangre, un montón de sangre. Bien, un montón de sangre. Y tiene que subir. ¿Qué pasa si el compliance de las venas, ¿sí? Las venas van a ser como el globo y el cañito del agua va a ser la sangre arterial. ¿Qué pasa si el compliance de las venas es grande? ¿Y qué pasa si el compliance de las venas es pequeño? ¿Qué pasaría si el compliance de las venas es grande? ¿La sangre sube o no sube? ¿O se queda abajo? Sube. Muy bien. Doctor, ¿usted qué cree? Eso es pregunta, tiene que responder. ¿Sube o baja, doctor? Lo que usted considere, no hay problema. Baja. Ya. Vamos a explicarlo.